Hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. Gracias por estar aquí. Tengo este tutorial para tejer este vestido con rombos en la parte de la cintura y la parte de abajo de la falda. Es talla chica. Utilicé 550 gramos de hilaza. Tiene todas las indicaciones escritas y explicadas paso a paso. Voy a usar esta hilaza. Es mimosa. Tiene 62% algodón y 38% rayón. Es de la marca Omega. Tiene 100 gramos. Esta hilaza la tengo en mi tienda en línea. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores que tengo de esta hilaza y aparte otras marcas y colores que le pueden ayudar en cualquier otro tejido. El gancho que voy a usar es la letra D, 3.25 milímetros. Este color es coral número 32. Se empieza tejiendo 4 piezas iguales, 2 para el frente y 2 para la parte de atrás. Son 13 vueltas. Voy a empezar la última y como la que se va a tejer enseguida, se van a tejer las siguientes 3 que ya tengo aquí. Se empieza con 5 cadenas. Se pasan 3 cadenas y en la siguiente un punto alto. El punto alto lo voy a tejer una lazada fuera del gancho, 2 y 2. En el último espacio de cadena se teje el último punto alto y ahí está la base para empezar la siguiente vuelta. 3 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta. En este mismo punto tejo 2 puntos altos en el mismo espacio, una cadena y en el último espacio de cadena, este es el punto alto, el espacio de cadena, se tejen los 3 puntos altos. Ahí está la segunda vuelta. La tercera vuelta, 3 cadenas, le doy vuelta, en el mismo punto, 2 puntos altos, cada grupo está separado de una cadena. En el espacio de cadena, 3 puntos altos, una cadena. En el último punto de cadena se teje el grupo de 3. Ahí están 3 vueltas. En estas 3 vueltas lleva 3 cadenas en cada orilla, 3, 3 y 3. De la siguiente vuelta, que es la 4, va a ser diferente en cada inicio y en cada terminación. Siempre tejiendo 3 cadenas para el primer punto alto y en el mismo espacio
Solamente se va a tejer un punto alto, una cadena. En cada espacio de cadena, 3 puntos altos, una cadena. En el espacio de cadena, 3 puntos altos, una cadena. En el último espacio, 2 puntos altos, en el mismo punto. Ahí está la vuelta 4, con 2 puntos altos y 3 espacios de cadena. Empiezo la vuelta 5, así como se empieza la 4 y la 5, así se van a repetir las siguientes vueltas con 2 puntos altos de inicio, una cadena, y en cada espacio de cadena 3 puntos altos. Con una cadena de separación, una cadena, 2 puntos altos en el último punto, esta es la vuelta 5. Así se va a ir tejiendo las orillas de 2 y 2, y en cada espacio de cadena se va a hacer un grupo de 3. Aquí está un grupo de 3, 2, 3, y así se va a ir aumentando hasta la vuelta 13. Ya tengo las 4 piezas. Se tejieron hasta la vuelta 13. Esta es la última que tejí. Los 2 puntos altos en cada lado y los grupos de 3 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voy a continuar para unir las 2 primeras piezas. Tengo los 2 puntos altos, deslizo en la tercer cadena, deslizo el punto alto por debajo de la cadena, deslizo y tejo 3 cadenas para el primer punto alto. En este espacio de cadena se tejen 3 puntos altos. Así se empieza la vuelta 14. Una cadena, y así en cada espacio de cadena se tejen los 3 puntos altos hasta llegar al final de este espacio de cadena. Aquí llegué a la orilla de la segunda pieza que se está uniendo. En la vuelta anterior que se terminó, donde se cortó el hilo, es hilo suficiente para unirlo con la siguiente pieza. Es la punta. En la cadena se desliza un punto, se teje una cadena para asegurar la terminación. Ahí está unida, y esto lo vamos a pasar con un espacio de cadena y seguimos
en el espacio de cadena para continuar tejiendo los 3 puntos altos. Y así hasta llegar al último espacio de cadena. Aquí está terminada la tercer pieza. Aquí dejé el punto pendiente. Esta es la punta donde se terminó la vuelta de esta tercer pieza. Y voy a hacer lo mismo que la anterior. En la tercer cadena deslizo. Ahí está unida. Y se va a continuar con la cadena, el grupo de 3, la cadena y así hasta llegar. Esta es la última pieza, que es la 4. Esta es la primera pieza. También igual se va a anudar en la primera pieza. Esta es la primera. Y se hace lo mismo en la tercera cadena. Ahí está unido. Y así como se está tejiendo aquí en esta unión, esta es la tercera y esta es la última, la 4. Se va a continuar igual tejiendo aquí también. Y llegamos al final de esta primer vuelta en las 4 piezas. Esta es la vuelta 14 que se va a cerrar una cadena y se desliza en la tercera cadena. Esto lo vamos a marcar como la espalda aquí donde se está juntando la última pieza. Para seguir con la vuelta 15, se tejen 4 cadenas y todo alrededor se van a tejer el grupo de 3 con una cadena de separación. Así todo, los puntos se van a tejer como las vueltas anteriores. Se termina la vuelta 15, deslizo en la tercera cadena, deslizo por debajo de la cadena para empezar la siguiente vuelta, así como la vuelta 15 se va a repetir la 16. Aquí con 3 cadenas para el primer grupo de 3. Hasta terminar la vuelta. Se terminó la vuelta 16 y empiezo la vuelta 17 con 3 cadenas, así como la vuelta 15, 3 cadenas para el punto alto y una cadena de separación. Y se repite los mismos puntos en cada espacio de cadena, los 3 puntos altos hasta terminar la vuelta. Se tejió hasta la vuelta 17. Esta es la espalda, marqué la mitad y la mitad del frente. Y son 11 grupos de 3. Aquí está el costado, también está marcado.
es un solo grupo de 3. Esta es la parte del frente. Aquí está el costado. Son 11 grupos de 3 y 11 grupos de 3 al frente. Ya les mencioné este lado igual, 11 y 11. Aquí van a ir los motivos. Van a ser 4 en total alrededor. Y se empieza la vuelta 18. Aquí se cerró en la tercera cadena, se desliza y tejo 3 cadenas para el primer punto alto y 2 puntos altos en el espacio de cadena. Y así vamos a continuar hasta llegar hasta el espacio de la marca. Aquí llegué a la marquita. Aquí se empezó y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 grupos de 3. Este es el costado y se van a tejer 25 cadenas. Ahí están 25. Y en el siguiente espacio, el grupo de 3. La cadena y el siguiente grupo de 3. Así se va a tejer en cada marquita las 25 cadenas. La vuelta 18 se termina. Este es el último grupo de 3, las 25 cadenas, y se desliza en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 18. Esta es la marquita donde empezamos la vuelta. Estas indicaciones son para los rombos o los motivos. Si gusta tomar notas para que tenga más presente cada vuelta, esto le va a facilitar mucho. Estas son las vueltas. Estas son las cadenas, los medios puntos y las cadenas después de los medios puntos. En la vuelta 18, 25 cadenas. En la 19 son 12 cadenas, un medio punto y 12 cadenas. Aquí está la vuelta 20, 21, 22 hasta la vuelta 28. Se va a tejer hasta la mitad del motivo, hasta esta vuelta 28. Estas son las cadenas que se van a ir tejiendo en medio del grupo de medio punto. Este es enseguida de los medios puntos las mismas cantidades de cadenas hasta la vuelta 28. La vuelta 19 voy a deslizar 2 puntos altos y por debajo de la cadena 3 cadenas para tejer el primer grupo de 3 en la vuelta 19, una cadena y así repetimos los mismos espacios
hasta estar en este último espacio de una cadena. Este es el costado y se está empezando cada vuelta a la mitad de la espalda. Aquí llegué al último espacio de cadena. Se tejen 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12. Y se pasan 12 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en la siguiente, medio punto, o sea, es la mitad de la cadena anterior. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y se repite en cada espacio de cadena los 3 puntos altos. Con el espacio de cadena. Esto ya no se los voy a repetir porque este paso lo vamos a hacer al empezar y terminar en cada motivo. Esto mismo se teje en la siguiente marquita hasta terminar la vuelta 19. Se termina la vuelta 19, el último grupo de 3, 12 cadenas, medio punto y 12 cadenas, y se desliza en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 19. Se va a empezar la vuelta 20 deslizando 2 puntos por debajo de la cadena y el mismo grupo de 3 hasta llegar a este último espacio de cadena para estar en el primer motivo de la vuelta 20. Aquí se empezó. Ese es el primer grupo de 3. Este es el último grupo de 3 para empezar el motivo. Aquí se tejieron 25 cadenas, 12, y en esta siguiente, que es la vuelta 20, son 10 puntos de cadena. Y se teje medio punto en la última cadena y medio punto en el mismo medio punto y medio punto en la primer cadena y los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así se va a continuar tejiendo estos mismos inicios después del motivo en el primer espacio de cadena. Esta es la vuelta 20. Así se va a tejer en cada motivo. Estoy un poco adelantada con el tejido, pero les voy a indicar en un momento cada vuelta. Aquí está la parte de arriba, el motivo del frente, de la espalda y los costados. Anoten esto para que tengan más presente todas las indicaciones. Estoy en la vuelta 28. Esta es la vuelta 18 con 25 cadenas.
Esta es la vuelta 19 con 12 cadenas. La 20 con 10 cadenas. La 21 con 8 cadenas. La 22 con 7 cadenas. La 23 con 6 cadenas, y se repite esta misma cantidad de cadenas desde la 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Y los medios puntos en la vuelta 18 solamente se tejieron los 25 puntos de cadena. En la 19 un medio punto. En la 20 3. En la 21 5. En la 22 7. En la 23 9. En la 24 11. En la 25 13. En la 26 15. En la 27 17. Y en la 28 19 medios puntos. Ya saben que es un medio punto en la última cadena y un medio punto en la primera cadena para ir aumentando un medio punto en cada lado. Y aquí a la mitad de cada motivo se van disminuyendo los grupos de 3. Aquí lo tenemos. El último, en la vuelta 28, se deben de tener 2 grupos solamente, y ya de aquí vamos a ir avanzando hacia adentro el motivo. Al lado contrario se va a ir tomando esta forma para la parte de abajo. La siguiente mitad del motivo, después de la vuelta 28, aquí tenemos las vueltas de regreso para terminar el motivo. En la 28 son 6 y 6 cadenas con 19 medios puntos. En la siguiente, en la 29, se va a repetir la 27, 6 cadenas, 17 medios puntos y 6 cadenas. La 30 igual, 31, 32 hasta la 37 se va a tejer terminando el motivo en esta última vuelta. Esta vuelta es la mitad del motivo, la 28. Aquí estoy en la vuelta 28, voy a empezar la 29 en medio de los 2 grupos de 3. Son 3 cadenas para empezar. Una cadena, y voy a tejer los 3 puntos por debajo de la cadena. Voy a tejer uno en la cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, paso un medio punto para ir disminuyendo, y se van a tejer aquí 17 medios puntos. Tengo 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. El último medio punto se pasa sin tejer y son 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En el último espacio de cadena empiezo con el primer medio punto y por debajo de la cadena los siguientes 2. Una cadena, el grupo de 3, una cadena, por debajo de la cadena se teje el grupo de 3 puntos altos, el último lo tejo en la cadena, 6 cadenas, y se van a repetir los medios puntos, se pasa al primero y así se va a continuar para tener 17 medios puntos en la vuelta 29. Aquí se va a ir aumentando un grupo en cada lazo de cadena y en cada espacio de cadena. Así se va a ir disminuyendo en cada vuelta y aumentando los grupos de 3. Aquí está terminada la vuelta 29. En este espacio de cadena se cerró la vuelta y empiezo la vuelta 30 deslizando 2 puntos para estar en el espacio de cadena y se empieza de nuevo el grupo de 3. Ahí está el grupo de 3, una cadena y se va a ir aumentando el grupo de 3, las 6 cadenas, pasando el primer medio punto. Esta es la vuelta 30. Se van a tejer 15 medios puntos pasando el primer medio punto y el último y se repite. Aquí se empezó la vuelta 30, 6 cadenas, 6 cadenas, 15 medios puntos y 4 grupos de 3 puntos altos y de nuevo se repite este mismo espacio y la vuelta 30. Estoy en la vuelta 31, son 5 grupos de 3, 6 y 6 cadenas, 13 medios puntos y los mismos 5 grupos de 3 puntos altos. Se va a continuar hasta la vuelta 33 con los espacios de 6 cadenas. Terminé la vuelta 33. Es la última vuelta que se tejieron las 6 cadenas en cada lado del motivo. Y le voy a mostrar, esta es la vuelta 22. La vuelta 18, 19, 20, 21 y 22. Estas son 7 cadenas en la vuelta 22
y las siguientes 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 y 33. Voy a contarlas de una en una. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas con 6 cadenas en cada lado. Aquí, aparte de que son 6 y 6 cadenas, son 9 medios puntos en esta última vuelta que estoy mostrándoles. La siguiente vuelta, que es la 34, se van a cambiar las cadenas a 7 y enseguida 8, 10 y 12. Se terminó la vuelta 37. Aquí están 12 cadenas y 12 cadenas con el medio punto. Y se empezó la vuelta 38 en este espacio. Se teje una cadena aquí donde está el motivo. El grupo de 3 son 2 y ya saben que siempre tomo la primera cadena, una cadena, en la última cadena el punto alto y los dos puntos altos en el mismo espacio. Y una cadena, y así todo alrededor. En cada espacio se va a tejer el grupo de 3. Todo esto se repite en todo el tejido. Lo único que va cambiando es aquí en la parte del motivo. Así como se tejió este, se tejen los siguientes en cada espacio de las cadenas. Vamos a tejer la 38 y así se va a repetir la siguiente vuelta. En este espacio de cadena se teje un nuevo grupo de 3 puntos altos y en los demás espacios igual. Esta es la vuelta 38, donde se tejieron los dos grupos de 3 y una cadena. Desde la vuelta 39 se repitieron los mismos grupos en cada espacio de cadena, desde la 39 hasta la vuelta 53. Aquí le muestro hasta la vuelta 53. Esta es la parte de la cintura. Aquí terminé la vuelta 53. Voy a empezar a tejer los motivos aquí en esta parte para darle lo largo a la falda. El motivo mide 9 pulgadas, que son 23 centímetros de largo, 9 pulgadas. Ya puesto el vestido, va a estirar más el tejido, va a caer, y son 9,5. El motivo completo ya puesto, que son 24 centímetros, 9 pulgadas y media. Los motivos los voy a empezar a tejer ya aquí en la vuelta 54. Lo voy a empezar aquí, en medio de estos dos y en medio de estos dos, igual en la parte del frente. Así los voy a tejer. Aquí empezando con las 3 cadenas para tejer enseguida 2 puntos altos.
una cadena y el siguiente punto alto. Aquí se va a terminar la vuelta con este grupo de 3, las 25 cadenas, y se desliza en este espacio de las 3 cadenas. Y donde tenemos la marquita es igual y se teje en cada lado de la marquita. Aquí terminó la vuelta 54, el grupo de 3, las 25 cadenas. En la tercera cadena se desliza y ahí está terminada, y se va a continuar tejiendo, deslizando 2 puntos altos por debajo de la cadena. Se sigue tejiendo el motivo que ya se tejió en la cintura. Aquí tengo las notas, desde las 54 a las 64 son las cadenas, son los medios puntos, y se repiten las mismas cadenas enseguida de los medios puntos. Estoy a la mitad del motivo en la falda. La última vuelta es la 64 y el motivo se empezó en la vuelta 54, que es esta, de los 2 puntos altos separados con las 25 cadenas. La vuelta 54, la 55 con 12 cadenas, y el resto van a ser 10 cadenas: 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62. Y la 63 tiene 11 cadenas, la 64 12 cadenas. Es la mitad del motivo. La vuelta 64 es la última que tenemos. Vamos a ir tejiendo hacia adentro en cada lado, eso ya lo saben, disminuyendo un punto en cada lado de los medios puntos. La vuelta 65 se repite la 63, la vuelta 66 se repite la 62, y así aquí se va a ir aumentando una vuelta. No se va a ir aumentando, se va a ir tejiendo cada vuelta con la misma disminución de cada medio punto en cada vuelta. La 70, la 71, la vuelta 72 y la vuelta 73. Aquí voy a llegar tejiendo desde la 65 a la 73 de regreso con estos puntos hasta llegar a la 73. Estas son las vueltas. Tome nota para que tenga todo presente y fácil de continuar para su tejido. Aquí se terminó la vuelta 64. Para la vuelta 65 deslizo hacia este espacio y se va a empezar a tejer adentro en la cadena, en la primera cadena, el grupo de 3, igual aquí. En la última cadena el grupo de 3, y disminuyendo un punto en cada lado, en cada vuelta, siguiendo las mismas cadenas que ya les indiqué. Aquí son 11 cadenas que se van a tejer. Esta es la vuelta 65. El motivo terminado hasta la última vuelta, que es la 73,
de la falda del vestido. Voy a tejer la orilla. Usted la puede tejer como usted prefiera, como le guste. Se teje una cadena y deslizo una cadena y deslizo sobre la cadena. Se va a tejer. Aquí estoy sobre los 3 puntos altos. Este es el último punto. Se teje una cadena, se pasa un espacio, una cadena, se pasa un espacio, una cadena, se pasa un espacio. De otra forma, si lo hacemos igual que aquí, va a quedar demasiado gruesa, muy pesada y se va a levantar. Una cadena y se pasa un espacio. Una cadena y en el medio punto se desliza y así se va a ir tejiendo igual el resto de la cadena para que quede en esta forma, en este espacio de cadena, y se termina todo alrededor. Aquí está la orilla de la falda. Ya tiene el punto deslizado con cadena todo alrededor. Esto lo dejé abierto para que tenga espacio para la parte de abajo. Al dar el paso queda más amplio, no queda ajustado y se ve muy bonito, muy original en esta forma que se terminó. Ahí están los 4 motivos de la falda, la cintura, el cuello. Se va a empezar a tejer la manga. Tengo estos 2 lados, el frente y la parte de la espalda. Este es el hombro. En esta parte se va a hacer una cadena de base de este lado hacia este lado. Esta es la manga y el tejido está al lado derecho. Aquí anudé el hilo en este lado y se tejen 15 cadenas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Voy a deslizar en el lado contrario, tomando 2 lazos, deslizo. Ahí están las 15 cadenas. Le voy a dar vuelta para que esté la falda hacia adelante y empezar a tejer la primera vuelta al lado derecho del tejido. Voy a tejer 2 cadenas y deslizo. En la primera vuelta que tenemos en este espacio, deslizo una cadena
y se pasan 3 cadenas, es 1, 2, 3. En la siguiente se tejen 3 puntos altos en el mismo punto. Una cadena y se pasa 1, 2, 3 y en el siguiente 3 puntos altos. Una cadena, 3 puntos y en el siguiente espacio 3 puntos altos. Ahí están los 3 puntos altos. Una cadena y se pasan los últimos 3 espacios de cadena y en este último espacio, que son 3 puntos altos, arriba de los 3 puntos altos se desliza. Estas primeras 3 vueltas van a ser diferentes a las siguientes después de las 3 vueltas. Son 2 cadenas para empezar y deslizo. Una cadena, le doy vuelta, al lado revés es la vuelta 2. Tenemos una cadena de separación. Aquí en la vuelta anterior es una cadena. En esta cadena se teje el primer grupo de 3 puntos altos. Ahí está el primer grupo de 3 con una cadena. En esta cadena se va a tejer en la siguiente vuelta un grupo de 3. Una cadena. Después de la cadena, en el siguiente espacio, 3 puntos altos en el espacio de cadena. Y aquí empieza el motivo, 25 cadenas. Veinticinco cadenas y en el siguiente espacio de cadena 3 puntos altos, una cadena y en el espacio de cadena 3 puntos altos. Y una cadena. Aquí solamente se va a deslizar el punto. Ahí está terminada la segunda vuelta y son 2 grupos y 2 grupos, sin olvidar una cadena siempre al empezar y al terminar cada vuelta. Para empezar la vuelta 3 son 2 cadenas, deslizo, una cadena, le doy vuelta al lado derecho,
en este primer punto el grupo de 3 y aquí tenemos una cadena para tejer en la siguiente vuelta un grupo de 3 en este espacio. Son 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Ahí están 2 grupos. Y voy a continuar con 12 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí voy a contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en la siguiente el medio punto. De nuevo 12 cadenas. Se pasa el grupo de 3 y en la primera cadena se teje el grupo de 3. Una cadena y el grupo de 3 en el último espacio de cadena. Los 3 puntos altos, una cadena y solamente deslizo al final de la tercera vuelta. Es 1, 2 y 3. Aquí ya tenemos 2 puntos altos al final de cada vuelta. Vamos a completar el grupo de 3 en cada vuelta. En estas no se los mencioné porque ya tenían 3 puntos altos en cada vuelta. En este punto voy a tejer medio punto. Ya es diferente porque le falta el punto alto en la vuelta que se va a empezar, que es la 4. 2 cadenas solamente y medio punto. Aquí vamos a cambiar del punto deslizado a medio punto. Una cadena, le doy vuelta. Después de la cadena, el grupo de 3 en el primer espacio, una cadena y el siguiente grupo de 3. Hasta estar tejiendo la mitad del motivo, vamos a tener siempre dos grupos de puntos altos en cada vuelta. Aquí son 12 cadenas, las últimas que se tejieron. Después de los dos grupos de 3 con 2 espacios de cadena, en la vuelta 4 se van a continuar tejiendo 12 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aumentando en cada lado medio punto.
12 cadenas, los dos grupos de 3, una cadena, y en el espacio de cadena el grupo de 3, una cadena, y aquí tenemos 2 puntos altos. Se necesita tejer un punto alto. Este lo voy a cerrar al terminar el punto alto. Ahí está terminado. Es la vuelta 4. Aquí quedaron 3 puntos altos, igual que en el inicio de la vuelta 4. Estos son los 3 y aquí está una cadena en medio. Todas las cadenas se van a hacer de 12 cadenas en cada lado. Y se empieza la vuelta 5 con 2 cadenas para completar aquí el grupo de 3. Aquí en este espacio donde están los 2 puntos altos se teje el medio punto. Ahí está para empezar la vuelta 5, una cadena, siempre una cadena después del punto alto. Siempre van 2 grupos de 3 después de la cadena. Una cadena y el grupo de 3. 12 cadenas. Todavía estoy en la vuelta 5. Las 12 cadenas, 5 medios puntos, 12 cadenas, los 2 grupos. Aquí está la cadena en medio de estos 2. Una cadena y el punto alto para completar el grupo de 3 que está en la orilla. Perdón. Esto se va a cerrar en este punto. Ahí está cerrado. 2 cadenas. Este se está tejiendo como un punto alto para completar estos 2 a 3 puntos altos con medio punto. Ahí están los 3. Una cadena. Y así, este es el lado revés que se va a tejer. Así se va a continuar como se empieza y se termina en cada vuelta, tejiendo las cadenas de esta forma. Estas notas son de la manga. Aquí muestro la primera vuelta, son 3 grupos de punto alto. Estas son vueltas, cadenas, medios puntos y cadenas. Desde la vuelta en la 2 son 25 cadenas, desde la 3 son 12 cadenas hasta la vuelta 12 con 12 cadenas, 19 medios puntos, 12 cadenas
Esta es la vuelta 12 de la manga. Y se va a continuar la vuelta 13 de esta forma, empezando a disminuir un medio punto en cada lado de los 19 medios puntos que tenemos en la vuelta anterior. Esta es la 14, la 15, la 16, la 17, 18, 19, 20 y la vuelta 21. Con 12 cadenas en cada lado de los medios puntos. Y esto mismo se va a ir en la 16 son 11, en la 17 9 se van a ir disminuyendo al lado contrario y esto es lo último, la manga. Aquí tengo anotada vueltas que son estas vueltas. Estoy en la vuelta 13. Aquí están las cadenas. Esta es la vuelta 12, que son los 19 medios puntos. La 12, la 13 lleva 17, es la disminución ya. Una vuelta más de la mitad. La mitad es esta. Aquí ya se van a ir viendo los grupos hacia adentro. Aquí ya terminaron de ir abriendo hacia el lado de afuera. Y aquí terminé la vuelta con el punto alto. Aquí se terminó. La número 13, aquí se empezó. Son las dos cadenas, el medio punto, una cadena y se empiezan los grupos. Este es el mismo grupo que les mostré a este lado con los 17 medios puntos. Aquí ya se va a tejer todo alrededor en vuelta circular. Ya no vamos a darle vuelta al lado revés ni al lado derecho del tejido. Este es el último espacio que se tejió de cadena. Tejo 3 cadenas para el punto alto, una cadena de separación. Este va a contar para este grupo de 3 que se van a formar aquí al final de la vuelta 14. Esta es la vuelta 14. Aquí está el espacio de cadena. Esta unión que está aquí, donde termina la bocamanga y empieza la blusa en la parte de abajo del brazo. Aquí son las 4 cadenas y este es el primer espacio de una cadena. Aquí ya se junta la vuelta. Voy a poner esta marquita, voy a colocar en esta parte, aquí donde se juntó al momento de estar haciendo la blusa. Aquí se juntó en esta parte y estos dos lados son los que se separaron para cada lado de arriba. Se va a continuar los grupos de 3 con una cadena de separación aquí en este punto. Va a entrar el siguiente grupo de 3, que es el segundo grupo, y las 12 cadenas y 15 medios puntos, y así se va a ir tejiendo
el grupo de 3, grupo de 3, grupo de 3 y aquí 2 puntos altos y se cierran la tercera cadena y se va a formar aquí un grupo de 3 y se levantan las 3 cadenas para empezar aquí el siguiente grupo de 3. Esto que está aquí es la orilla de la manga que se está tejiendo. Esta es la orilla que se estaba tejiendo con las vueltas anteriores. Y aquí la manga ya va a ser cerrada cada vuelta y se inicia cada vuelta. Al lado derecho todo el tejido. Está terminada hasta la vuelta 21 con 12 y 12 cadenas y medio punto. Aquí se fue cerrando y empezando cada vuelta desde este espacio. Esta fue la primera vuelta en círculo y la orilla se va a hacer igual que la falda, la manga en la misma forma que la falda. Usted puede tejer media manga si no lo quiere toda terminado el motivo. En el cuello también le tejí el punto deslizado y cadena, pero siempre ajustando, porque si se teje en forma regular va a quedar demasiado suelto el cuello, no va a ajustar y usted va a ir calculando 2 puntos tejidos y va pasando uno, puede tejer 3 puntos seguidos y va pasando uno y así según cómo se vea la orilla. Y queda muy exquisito ahí la orilla, no es igual que si le tejiera medio punto. Bueno, ya es decisión de cada persona cómo lo quiera terminar de la orilla del cuello. Pero aquí tiene la manga desde la parte de arriba. Los dos lados son iguales, pero ponga una marquita por ahí para identificar la parte del frente y la parte de atrás. Gracias por haber visto este tutorial y llegar hasta el final. Tengo el vestido terminado. Espero que le haya gustado. Si es así, suscríbase para que tenga las notificaciones del próximo y de los siguientes proyectos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.